Resulta imposible hablar de Cuaresma sin hablar de conversión, pero en lo personal me resulta complicado pensar en conversión sin pensar en una persona en específico. Y no es porque sea mi personaje bíblico favorito. Hablo de Saulo de Tarso, Saulo Pablo, Saulo el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol. Y si tuviera que justificar esto en una cita bíblica, lo haría sin duda con Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este video, por lo tanto, vamos a reflexionar las tres S's de San Pablo con respecto a la conversión, que podemos empezar a poner en práctica ya, aquí, ahora, en esta Cuaresma 2021. Pero antes de entrar en materia, necesitamos recordar algunas cosas esenciales sobre la conversión. La primera es estar atentos, porque encontrarnos con Cristo de manera personal no nos asegura la conversión, no nos asegura nada. La conversión sí, es un don de Dios, pero no ocurre como una varita mágica, es un proceso que podríamos, si quisiéramos, dividir en dos fases. La primera es un momento de encuentro y es un 95% responsabilidad de Dios y 5% responsabilidad de uno mismo. Como cuando Jesús sale al encuentro de Pablo en camino a Damasco. Era una luz tan fulgurante, tan radiante, tan brillante, que incluso si Pablo hubiera estado distraído, hubiera sido imposible no verla. Y la segunda fase es 100% responsabilidad de Dios, puesto que la conversión es algo bueno en la vida del hombre y no hay nada bueno, según los parámetros bíblicos, que venga del hombre si no es que nos haya sido dado primero por Dios. Pero al mismo tiempo es 100% responsabilidad y esfuerzo de uno mismo. 100% de Dios, 100% de uno. Por eso, en el momento del encuentro de Pablo con Jesús, Pablo le pregunta temeroso: ¿qué quieres que haga? Depende también de nuestro esfuerzo. Es un trabajo de equipo que requiere, sí, la providencia de Dios, pero al mismo tiempo de nuestro esfuerzo, de nuestras ganas, de nuestra lucha, de nuestro apoyo en el Señor. Pero ¿qué es al fin la conversión? En una frase, es combatir contra todo aquello que nos aleja, que nos aparta, que nos ciega de Dios. La conversión es llegar a un punto en el que yo le pueda dar gloria a Dios con cada una de mis acciones del día a día, con cada uno de mis pensamientos. Es una metanoia, un cambio radical completamente, y no precisamente en el exterior de la persona, sino en el interior, en su manera de pensar. Es por eso que durante su proceso de conversión, San Pablo pasó de ser de Saulo, que quiere decir el honorable, a ser Pablo, que quiere decir el pequeño, el que se entrega, el que se rinde, el que se pone ante los pies de Dios y le pregunta: ¿qué quieres que haga, Jesús? Y habiendo recordado eso, ahora sí, la primera S de la conversión según San Pablo: seguir. Pablo pasó de ser de perseguidor de Cristo a ser principal seguidor de Cristo. Y sí, existe una sutil diferencia, una línea delgada entre esos dos términos. Básicamente, perseguir es para y seguir es por. Persigo a Cristo para que me sane, para que me ayude, para que no me condene Dios. En cambio, sigo a Cristo por su gran amor, porque Él es el camino, la verdad y la vida, porque Él me llamó. ¿Para qué? Para lo que Él quiera. Primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Los paras vendrán después. El camino de conversión de Pablo inicia entonces en su camino hacia Damasco. En su encuentro en Hechos 9:4, Jesús le pregunta: Pablo, ¿por qué me persigues? A lo que Pablo se rinde ante él y le contesta: ¿qué quieres que haga? La verdadera conversión inicia entonces cuando se cambian las intenciones, las razones para seguir a Cristo, del para al por. Pablo perseguía a Cristo para eliminarlo,
para eliminar a los seguidores del camino, para eliminarlo de la mente de los creyentes. Después siguió a Cristo porque le reconoció como Mesías, porque le reconoció como Salvador, porque Él lo llamó y Él respondió a su llamado. Segunda S de la conversión según San Pablo, servicio. Es muy aceptada y extendida la idea de que Pablo, por ser judío, hablaba hebreo y por ser estudioso, fariseo, estudiante de Gamaliel, hablaba arameo y por ser ciudadano romano, hablaba latín y por haber nacido en Turquía, hablaba griego. Al menos 4 idiomas, 4 dones, y Pablo predicó y convirtió en todos y cada uno de esos idiomas a través de ese don que le había concedido, que le había dado el Señor. Porque los dones de Dios no se esconden, sino que se ponen a su servicio, al servicio de la iglesia, al servicio de todos los hermanos. La verdadera conversión se suscita en la medida de que abrimos nuestros corazones y nuestras vidas a ponernos al servicio de Dios a través del servicio de los otros. Y no hablo de cuestiones materiales, hablo de tiempo, hablo de calidad, hablo de servicio, hablo de cualidades. Bueno, yo no seré bueno para muchas cosas, pero soy ingeniero en sistemas y aquí estoy editando, produciendo y subiendo videos en internet para la obra de Dios. Todos, absolutamente todos, tenemos algo que dar. Todos, absolutamente todos, tenemos dones que el Señor ha puesto en nosotros para que regresen a Él. La tercer S de la conversión según San Pablo, pasión. Pero Oscar, pasión no empieza con S. ¿Y qué tiene? Si mi video yo puedo poner lo que yo quiera. Pablo predicaba a Cristo con pasión, así como un día él podía estar predicando a Cristo en Atenas, otro día podía estar en Chipre, otro día podía estar en Tesalonia, otro día podía estar en Jerusalén. Estaba activo, le ardía la sangre por Jesucristo, le ardía la sangre por predicar el evangelio del Dios vivo. Se peleaba con los fariseos, discutía con los griegos, discutía con los seguidores del camino, se peleaba con Pedro, pero todo para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. Y también estudió con Gamaliel, estudió con los discípulos, posiblemente estudió también con Ananías. Y no solo eso, de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 son de Pablo. ¿De dónde sacaba tiempo este apóstol para estar predicando por todas las naciones y al mismo tiempo escribir el 50% de los libros del Nuevo Testamento? Fue azotado, fue apedreado, naufragó 3 veces, pasó hambre, pasó sed, pasó noches sin descanso, peligros, duró 2 años encadenado y al final fue degollado. Y a veces nosotros no vamos al templo porque hace mucho frío, hace mucho aire, hace mucha calor, porque tengo miedo de enfermarme o porque el padre me vio feo o me echó carrilla. Si en la pasión de nuestro Señor Jesucristo fuimos salvos, Pablo nos enseña que en el apasionamiento en Jesucristo se suscita en nosotros la verdadera conversión. Tanto así que dejemos ya de vivir y sea Él quien habita en nosotros, quien se mueva en nosotros, quien piensa en nosotros, que nos lleve a nosotros a cumplir la voluntad de Dios. Fríos o calientes, porque a los tibios los vomita Dios. ¿Apasionados o nada? ¿Difícil? Puede ser que sea difícil, pero Pablo lo resume la solución en una frase. Segunda de Timoteo 1:12. Yo sé bien en quién tengo puesta mi fe y sé que Él es poderoso, más que cualquier poder de la tierra, más que cualquier gobierno y gobernante, más que cualquier enfermedad, que cualquier pandemia, más que cualquier persona que haya existido en la historia, exista o existirá. Nuestra fe, como Pablo, la cimentamos en la roca, en el Dios vivo, en el Dios que salva, en el Dios con nosotros. Aquel que nos lleva a ganar todas las guerras, aquel a quien si le rendimos la vida como Pablo, nos llevará en un proceso de profunda conversión. A Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Shalom.